Pues la Iglesia está en manos de Dios y en concreto a partir del 1 de marzo estará en manos del Colegio Cardenalicio, que nos estaremos reuniendo día tras día hasta el momento en que se comience el conclave. Y las expectativas son pues la de que el Espíritu Santo nos va a guiar para que entre todos los cardenales que conformamos el cuerpo de electores del nuevo sumo pontífice, pues podamos elegir al que Dios quiera, al que veamos que es el indicado por el Señor para guiar a la Iglesia en medio de mares procelosos, de mares muy agitados, como son pues, los mares de esta época, que con tantos problemas de diverso tipo, con el problema de la secularización, el problema de la intolerancia religiosa que se da de una manera muy fuerte en Europa y en Norteamérica, el problema del relativismo moral, el incremento de una actitud irracional frente a la actividad sexual, el incremento del tráfico de droga, en fin, toda una serie de valores que van en contra de la dignidad y del bienestar integral de los seres humanos. De manera que la expectativa es esa, ¿no? Que el Señor nos va a guiar para que dentro del cuerpo de cardenales podamos elegir al que sea el más indicado, el más conveniente para el momento actual. ¿Cuánto tiempo ha pasado, cardenal, de que un venezolano participó en un conclave? Bueno, el primer venezolano que participó en un cónclave fue el cardenal José Humberto Quintero, que participó en dos. Él participó participó en 3 cónclaves, para elegir a Paulo VI, para elegir a Juan Pablo I, que duró 30 días, y luego para elegir a Juan Pablo II. Luego ni el cardenal Castillo, ni el cardenal Lebrun, ni el cardenal Velasco participaron en cónclaves porque el Papa vivió más que ellos, el Papa Juan Pablo II. Y en fin, me toca a mí pues ese gran honor, es un gran compromiso, es una gran responsabilidad y pues le voy a pedir mucho a Dios y por eso le pido al pueblo venezolano, al pueblo católico, que ore por todos nosotros los cardenales para que cumplamos su voluntad, para que veamos quién es la persona que deba guiar la Iglesia por los caminos de Jesucristo en el momento actual. ¿Ya tiene fecha de regreso a Roma, cardenal? ¿Ya sabe cuándo además serán convocados para el conclave? No sabemos todavía. Lo que sí sabemos es lo que ya les he indicado, que a partir del 1 de marzo comenzaremos a reunirnos para el gobierno de la Iglesia y para consultas preliminares, etcétera. Y yo calculo que antes del 10 de marzo es probable que ya comience el cónclave. Cardenal, la mayor cantidad de religiones católicas se encuentra en el continente americano. ¿Cuáles son las posibilidades reales de que un cardenal americano pueda ocupar el puesto de sumo pontífice? Bueno, esa posibilidad está abierta. Actualmente nadie está, diríamos, vetado, ¿no? para esa elección. Ahí somos 19 cardenales latinoamericanos y pudiera ser que alguno de los cardenales de esta tierra fuera elegido, pero eso lo veremos. No hay que hacer muchos cálculos, ¿no? Al respecto. Yo les cuento una anécdota. En el año 2002 hubo un periodista especialista en cosas del Vaticano que escribió un libro sobre el futuro cónclave, ¿no? Y él hacía una reseña de los cardenales y daba su opinión sobre cuál pudiera o no ser electo. Cuando llegó al cardenal Ratzinger dijo: no tiene la menor posibilidad de ser electo papa. Pero ya sabemos que fue electo el Papa Benedicto XVI, el cardenal Joseph Ratzinger. De manera que vamos a ver, el Señor nos dirá por dónde van las cosas, ¿no?
Cardenal, ahora hablando de lo que es el protocolo, cuéntenos un poco cómo es esa elección. Se dice que puede ser incluso 5 días, es votación pues simple, por mayoría. ¿Cómo es el proceso? ¿Hay unos candidatos previos o simplemente es una votación en el momento con nombre y apellido? No hay candidatos previos. Los candidatos previos los tiene cada cardenal en su mente, en su corazón. El cónclave se reúne y luego de la juramentación en la cual nos comprometemos ante Dios a actuar de acuerdo a la conciencia, con la mayor libertad, sin ninguna presión, y nos comprometemos a guardar el secreto absoluto sobre lo que allí se decida. Entonces comienzan los escrutinios, y la votación se hace por escrutinio y se decide por mayoría absoluta de 2/3. De manera que no hay votación por aclamación, ni mucho menos, y es toda por voto personal, directo y secreto. ¿Cuántos cardenales van a participar para poder saber más o menos cuánto sería estos 2/3? Sí, somos 117 electores actualmente. Ustedes saben que los electores somos los cardenales que no hayamos cumplido 80 años para el momento de la elección. De manera que actualmente somos 117, y lo cual es un número pues bastante grande, ¿no?, para la elección del Santo Padre. ¿Hay un plazo máximo para que la Iglesia esté sin Papa? No hay plazo máximo, pero yo estoy casi seguro de que la elección va a ser muy rápida, ¿no? Nosotros nos reuniremos en el cónclave y como pasó con la elección del Papa Benedicto XVI, en 2 o máximo 3 días ya se habrá decidido la elección del nuevo pontífice. Considerando lo breve del mandato del Papa Benedicto XVI, ¿jugaría la edad del cardenal que vaya a ser electo Papa un papel trascendental? Es decir, ¿podría en esta oportunidad apostarse por un Papa más joven? Es una probabilidad que eso se tenga en cuenta, pero en la Iglesia la cuestión de la edad no es tan importante como la cuestión de la sabiduría, la experiencia, la competencia para resolver asuntos, la trayectoria de tipo pastoral, la santidad de la virtud del candidato, etcétera. Yo creo que lo de la edad tendrá cierto peso, pero no es lo determinante en el caso de la elección del Papa. Una pregunta. El ejemplo que dio el Papa de apartarse de su puesto por motivos de salud puede ser extrapolable a otros cargos de poder. Yo creo que el Papa nos ha dado, como decía este amigo mío italiano, un ejemplo de profunda humildad, de gran valentía y de amor a la Iglesia, y yo creo que eso es algo pues de una gran sensatez. Yo admiro en el Santo Padre no solamente su inteligencia, su rectitud, su resiedumbre de espíritu, su inmensa bondad, porque el Papa es un hombre inmensamente bondadoso. Yo tuve la alegría de jueves pasado tener audiencia con el Papa, en una audiencia colectiva, y luego el Papa nos saludó a todos y cada uno. Yo estuve hablando como 1 minuto con el Papa, y uno se conmueve por la bondad, el cariño, la sencillez con la cual el Papa lo recibe a uno, especialmente a los venezolanos. Siempre ha sido el Papa especialmente deferente con los obispos de Venezuela. Bueno, yo creo que ese es un ejemplo muy bueno. Yo creo que cuando alguien no está en condiciones de conducir un grupo humano, pues después de pensarlo bien, etcétera, pues es natural que se haga a un lado y deje que otras personas lleven las riendas del gobierno, pues de la dirección de esa comunidad humana. Cardenal, pues digamos que lo habitual ha sido que el Papa se elija o se renueve cuando Dios así lo decida y pues él se muera. En este caso no va a ser así. ¿Qué pasa entonces con el Papa o con Benedicto XVI durante ese periodo? Luego de que se escoja un nuevo Papa, ¿él va a estar en algún lugar especial? ¿Asume alguna postura especial dentro del ministerio católico? ¿Qué ocurre? El Papa se retira y deja absolutamente los cargos de gobierno. Y
inmediatamente el día 28 él va a ir a Castel Gandolfo, a la sede papal que está en Castel Gandolfo, y ahí va a estar inclusive para no tener ninguna influencia en la elección de su sucesor, ¿no? Y luego él piensa vivir en un monasterio de religiosas de clausura que está enclavado dentro del Vaticano, entre los jardines vaticanos. Ahí hay un monasterio de clausura y ahí va a estar viviendo el Papa, dedicado, como lo dice él en su carta, en su alocución de renuncia, dedicado a la oración y al estudio, porque el Papa es un hombre que disfruta el estudio de la teología y en general de todas las ciencias humanas. De manera que él primero no va a estar en el Vaticano durante la elección del sucesor, para que haya una gran libertad, y en segundo lugar se va a recluir allí para estar orando y descansando, que era lo que él deseaba hacer antes de ser nombrado Papa. Pero el Señor lo llevó por otros caminos y hemos tenido un Santo Padre de lujo para beneficio de la Iglesia en el mundo entero. Cardenal, ayer en las redes sociales el anuncio del retiro del Papa causó mucha impresión. En las redes sociales se empezó a tener una serie de matices de opinión entre sí, claro, los cuales hacían coincidencia con el retiro de Benedicto XVI, con el inicio de las fiestas del Rey Momo, con el rayo que cayó en la Basílica de San Pedro. ¿Cuál es la opinión que a su juicio le merecen estas matices? Bueno, mira, en las redes sociales sale de todo, ¿no? Y ustedes lo saben porque ustedes están pendientes de eso permanentemente. De manera que hay cosas muy buenas, hay cosas también negativas, otras cosas son, diríamos, como superficiales. Por supuesto, hay una cosa interesante, lo del rayo que cayó en la Basílica. Pero bueno, es que esta es una época de tormentas eléctricas y de tormentas en Roma, y es normal porque en la Basílica hay pararrayos, y los rayos van donde están los pararrayos. Pero al fin de cuentas, pues es un fenómeno natural, luminoso, algo que, digamos, es una coincidencia y no pasa de allí, pero al menos es una coincidencia feliz, ¿no? No, mira, las relaciones en el mundo entero, como decía Monseñor Padrón, han sido muy positivas, y yo creo que la figura del Papa Benedicto XVI, con el curso de los años, se va a agigantar mucho más, porque a él le ha tocado luchar contra problemas muy graves, y el Papa, y ustedes se han dado cuenta de eso, en vez de evitar los problemas o silenciarlos, los afronta de una manera directa y va al meollo de la cuestión, de tal manera que ha sido un hombre muy frontal, al mismo tiempo muy ponderado, muy equilibrado, muy discreto en su actuación, y yo creo que sobre todo, como yo decía en mis palabras iniciales, ha defendido grandes valores del ser humano, como es el valor de la familia. No hay nada más importante para una persona, bebé, niño, joven, adulto o anciano, que la familia. Y eso hay que defenderlo. Ha defendido la naturaleza del matrimonio cristiano entre hombre y mujer, ha defendido la vida desde el inicio, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, contra esa corriente, digamos, de cultura de muerte que está prevaleciendo en algunas partes de Europa occidental. De tal manera que el Papa ha sido un gran defensor de los derechos humanos, de los derechos de la mujer, ¿no? Porque precisamente la que más sufre con la cuestión del desorden afectivo sexual, la que más sufre cuando se destruye la familia, la que más sufre con la agresividad y la violencia contra la mujer, es precisamente la mujer. De manera que el Papa ha sido un gran defensor y promotor de la dignidad y de los valores del ser humano. Cardenal, una pregunta acerca del Papa en el consistorio. Le pregunto lo siguiente. Sí, hoy el vocero Lombardi ratificó que no habían problemas de salud en la renuncia del Papa. Entonces lo ratifica con insistencia, no solo en las redes sociales, sino que hoy convoca nuevamente a los medios para notificarlo. ¿Cómo lo percibió usted en ese consistorio?
En la reunión en que yo estuve, bueno, que estaba cansado el Papa, y ayer cuando habló en el consistorio de ayer, se le veía muy cansado, ¿no? Yo creo que también abrumado por el hecho emotivo de manifestar la renuncia, ¿no? El Papa no es que esté, diríamos, enfermo de algo, no es que tenga cáncer, etcétera. Simplemente es un hombre anciano que está sometido a un trabajo sumamente agotador. El trabajo del Papa es agotador porque no tienen descanso. Ustedes han visto lo que hace el Papa en vacaciones. En vacaciones el Papa escribe, recibe gente, atiende audiencias. O sea, esas no son vacaciones para nadie, ¿no? Bueno, es que y por supuesto ya él tiene más de 80, va para 86 años, ¿no? Entonces, de manera pues que es un poco lo que él decía. El Papa es muy claro, falta de fuerza, falta de vigor físico para llevar adelante las tareas que requiere el cargo de obispo de Roma, sucesor de Pedro, vicario de Cristo, pastor universal de la Iglesia Católica. Por ahí va la cosa.